esto nos aborda a todos. Por un lado, porque somos una iglesia, somos hermanos. El dolor de uno es el dolor de otro. La Biblia nos llama que llorar con los que lloran. Entonces, si uno llora en nuestra clase, este tema no implica todo. No porque yo no lo haya pasado, entonces no vengo a la clase de jóvenes porque van a hablar un tema que yo no viví. Todo lo contrario, usted tiene que estar aquí. Porque usted tiene que saber que hay que orar por la hermana Tabita. Amén. Hay que orar por cada uno de nosotros. Y segundo, porque vamos a ver a través de la palabra cómo un hombre sufrió un trauma y no precisamente había sido abusado sexualmente, sino que el trauma que vivía ocurrió por otro motivo, pero era el mismo dolor como el de alguien que fue abusado sexualmente. Hermano Alonso, usted me avisa, ¿estamos bien? Josefa está viendo todo. ¿Le avisó lo del fondo? Estamos. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 8. Y vamos a leer el verso 13 también. Cuando lo tengan, por favor, confirmen con un fuerte amén. Leemos la preciosa palabra del Señor Jesús y lo hacemos en su nombre que tiene poder, el nombre de Jesús. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Verso 2 y 3 ustedes. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Verso 7 ustedes, en el nombre de Jesús. Verso 8 dice: e inclinándose dijo, estas son palabras de Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Verso 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo le voy a pedir que retrocedan unos capítulos, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer todos juntos lo que dice el mismo verso 4. Hermana José, ¿estoy bien aquí? Usted tiene que indicarme, ¿sí? Según de Samuel, capítulo 4, verso 4. Leámoslo todos juntos, por favor, con fe, con convicción y con poder de Dios. 1, 2, 3. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó del rey la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó. Su nombre era Mefiboset. Amén. Hermano Jason, brevemente hago una oración para que el Señor Jesús nos hable. Señor Jesús, estando delante de tu presencia, Señor, queremos escuchar tu palabra, recibirla, Señor, con bendiciones. Padre, prepáranos, Señor, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, para recibir el mensaje. Urge, Señor, al predicador el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome su asiento en el nombre del Señor Jesús. Lo primero que quisiera mencionar para profundizar en la palabra del Señor Jesucristo, y ya habiendo terminado la parte del taller, ya terminamos la primera parte, ahora vamos a ir a la segunda parte y a la parte más hermosa, que es la que el Señor Jesucristo nos habla. La Biblia nos exhorta a denunciar casos de abuso y agresión sexual. Romanos capítulo 13 exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades de un gobierno
Y cuando nosotros profundizamos en el estudio del término someterse, este nos habla de obedecer. Y ahora, si esto lo unimos a qué dice la ley en Chile, que es, cierto, el gobierno del país en donde estamos, la ley en Chile establece la obligación de denunciar ciertos delitos, entre ellos el acoso y abuso sexual. Entonces, si nosotros juntamos por un lado qué es lo que dice Dios y su palabra, y por otro lado qué es lo que dice la ley del país en el que vivimos, la conclusión es esta: este asunto no se puede callar, se debe hablar e incluso se debe denunciar. ¿Están aquí? ¿Me confirman con un amén? Avancemos, hermana María Paz, y vamos a ver lo que es lo que dice Romanos capítulo 13, del verso 1 al verso 5. Allí ustedes lo tienen. Yo quise destacar algunas partes que es importante dentro de la palabra del Señor, pero dice: sométase toda persona. ¿Quiénes entran aquí? Todos nosotros. No es que yo soy de apellido Fuentes, que mi papá es el apóstol. Toda persona. No es que yo tengo 20 años en el evangelio. Toda persona. Es que yo soy nuevito en el evangelio. Sométase toda persona. Amén. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y escuchen esto: y las que hay por Dios han sido establecidas. Es que no, es que yo soy de derecha, no me gusta este gobierno. Las que hay por Dios han sido establecidas. Es que no me parece, yo no fue mi voto por allá, entonces no hago caso. Las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo, escuchen, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. ¡Ay, caramba! Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Ayúdenme. ¿A quién? ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Se la pregunta allí, el escritor allí. Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Porque miren el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Para qué está el gobierno? ¿Para qué están las leyes? Para esto. ¿A dónde se me perdió aquí? Es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien, para provecho de la iglesia, para bienestar de los hijos de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues de vuelta, es servidor de Dios. Y miren aquí las palabras que utiliza Pablo para escribir: vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, miren esto es tremendo, es necesario. Y aquí no se trata de que si me parece o no me parece. La Biblia que establece: es necesario estarle sujetos. No te pide tu opinión. Si te parece o no te parece, denunciarlo. No te pide tu opinión si te sientes en condiciones de hablarlo o no hablarlo. La Biblia, esta es la indicación que nos da. Es necesario estarle sujetos. En otras palabras, tú tienes que hablarlo. No es una opción. Amén. No solamente por razón del castigo, sigue diciendo, sino también por causa de la conciencia. Y miren, en el contexto de estos versículos, un famoso escritor a través de esta lectura identifica y deja en claro lo siguiente, y cito textual: primero debemos denunciarlo, porque es la ley, y debemos someternos al gobierno que Dios ha puesto sobre nuestro país para ejercer su justicia. La sensación de justicia sana y alivia. Segundo, como pueblo de Dios se nos pide que defendamos al oprimido y al vulnerable. Quien no puede hablar, la familia tiene que tomar el caso. Tercero, al denunciar desanimamos a otros posibles agresores. En otras palabras, enviamos un mensaje. ¿Se entiende? Cuando yo denuncio, cuando yo hablo estos temas, estoy enviando un mensaje a todos los demás que se puedan enterar o verlo. Yo no me quedo callado, yo estos temas los expongo, yo este tema los denuncio. Amén. Y cuarto, que es lo que dice este famoso escritor: al denunciar al agresor, miren la gracia del Señor. Le proveemos la oportunidad de ver su pecado por lo que es, y incluso podría arrepentirse. Tremendo. Y allí aplicamos: amar a vuestros enemigos. El abuso sexual es algo que aparece en la Biblia. Entonces, lo primero que queremos tratar en esta introducción del tema es que, como aparece en la Biblia, es un tema que debemos hablar los cristianos. Está en la Biblia, lo hablamos nosotros. No está en la Biblia, no nos preocupemos. Pero si está en la Biblia, tenemos que hablarlo, tenemos que escuchar de este tema, tenemos que exponerlo. Aunque sea difícil, aunque sea vergonzoso, aunque abra heridas,
Aunque cueste mencionarlo, debemos hablarlo. La Biblia toma tan en serio el tema del abuso sexual que Dios a través de su palabra muestra especial preocupación por los oprimidos, los desprotegidos y los dañados. Ningún relato de agresión sexual, de violación mencionado en la Biblia es ocultado, sino considerado como una tragedia severa que exige acción. Pero lamentablemente todo indica que esto se vive en silencio. Avancemos, hermana María Paz. Repitan conmigo este punto que es importante. Digan conmigo fuerte: un trauma en silencio. Ahora preocupémonos de nuestra lectura. Todo apunta a que Mefiboset vivió este proceso que a él le tocó vivir de la forma equivocada. Ustedes lo leyeron, 2 Samuel capítulo 9, verso 4. La Biblia nos menciona que vivía en Lodebar. ¿Dónde vivía? Sé que hay gente que aquí lo conoce, pero Lodebar es una palabra hebrea que significa un lugar de desolación. Se trata de un lugar en Israel donde se podía encontrar pobreza, depresión, fracaso, soledad. Lodebar es un lugar donde no se podía vivir, simplemente no hay otra palabra, en Lodebar no se podía vivir. Pero allí llegaban o se refugiaban los que estaban endeudados, los traumados como Mefiboset, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Todos los que querían vivir su trauma en dolor y silencio y anonimato llegaban a Lodebar. Lodebar significa tierra árida. Lodebar significa tierra que no fructifica. Lodebar significa tierra sin expectativa, tierra sin crecimiento, tierra sin superación, sin esperanza, sin sanidad, sin sueños, sin nada. Nada prospera en Lodebar. Y esto es espiritual, esto no es carnal ni terrenal. Y la Biblia es clara en decirnos que el hombre terrenal no entiende las cosas del espíritu. Y aquí me preocupo, pero a la vez también lo digo. Porque si hay alguien en este grupo que no entiende lo que Dios está diciendo, pídale a Dios que algo ocurra en su corazón. Porque lo que pasa en Lodebar es algo espiritual. Mire, los secretos enferman, los secretos dañan, los secretos causan ansiedad, causan depresión. Los secretos causan crisis, los secretos causan, aleluya, cosas terribles y no pueden seguir siendo secretos. El salmista en el capítulo 32, verso 3 dice una frase tremenda: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Luego, capítulo más adelante, en el capítulo 39 dice: enmudecí con silencio. Aleluya, me callé aún respecto de lo bueno y miren, y se agravó mi dolor. Esto es tremendo porque todo lo que es secreto causa más y más dolor. El salmista destaca y registra las consecuencias de vivir un proceso en silencio. Y hay áreas de nuestra vida que tienen que ser atendidas de forma urgente. Y aquí ustedes ven una construcción que en algún momento habrá sido bonita. En algún momento ese edificio tenía una buena fachada. En algún momento ese edificio tenía unas lindas plantitas que adornaban. Pero vino la catástrofe, vino el caos y allí quedó. Y hoy en día hay muchos jóvenes así con sus casas interiores, casas destruidas y no las han atendido. Sus corazones quebrados y no lo han atendido. Sus mentes dañadas y no las han atendido. Vienen a la iglesia de lunes, de martes, jueves y domingo, pero vienen así, en ruinas y no lo han atendido. ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir en Lodebar, vivir dañado. Vivir sin esperanza, vivir derrotado, vivir en caos, vivir destruido. Y hay muchos jóvenes que tenemos que están viviendo en Lodebar, su proceso en silencio, su dolor en silencio. Vienen a la iglesia, pero vienen en ruinas y nunca atienden el área que tienen que reconstruir. Esa área dañada de tu vida tienes que atenderla. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Esa área dañada de tu vida tienes que atenderla.
Eso que generó traumas y dolor, tienes que atenderlo. Usted no puede callar si sufrió o está sufriendo abuso. Usted tiene que tratarlo, usted tiene que abrir su boca. Un abuso te destruye la vida, te enferma. Tú no fuiste creado ni formado para vivir de esa manera. ¿Qué establece la Biblia? Aleluya, los sanos no tienen necesidad. Pero ¿sabe qué sí establece la vida? Los enfermos. Los que vienen en ruina necesitan tratar con Dios su ruina. Los enfermos necesitan de Dios. Los enfermos necesitan al doctor de doctores. Los abusados necesitan ayuda. A ver, alguien que lo confirme. No se trata que si a usted le avergüenza este asunto, no se trata solamente de lo difícil que deba ser procesar este asunto. Usted necesita ayuda y no tiene ni debe por qué lidiar con este tema solo. Hoy Dios te está alertando directamente a tu corazón. Deja de vivir en lo de bar. Aleluya. Miren, atento a este dato. La prestigiosa Universidad Católica de Chile en el año 2022 publicó un escrito sobre el abuso sexual. Expuso los trastornos de salud mental diagnosticados por profesionales posterior a un abuso sexual infantil. En simples palabras, para resumir esto por si no se entendió, publican las marcas o consecuencias permanentes en alguien que sufrió un abuso sexual. En primer lugar, la depresión, 38% se ve afectado. Alguien que sufrió abuso sexual, esta marca le queda de forma permanente, depresión. ¿Cuál es la segunda en el ranking? El estrés postraumático, un 11%. La ansiedad, 16%. Los pensamientos suicidas, un 13%. Las autolesiones no suicidas, un 8%, esos son como cortes. Los trastornos del aprendizaje, un 8%. Todas estas cosas quedan presentes como marcas. Marcas permanentes. Vienen a la iglesia, pero vienen con marcas. Vienen al culto, pero traen sus marcas. Se sientan adelante, pero allí está sentada su marca. Allí está sentada con doña depresión. Allí está sentada con la señora ansiedad. Allí está sentada con esos pensamientos suicidas. El apóstol, el pastor predican, Dios los usa. Pasan adelante, se gozan, danzan, pasan al altar, pero pasan de la mano con la depresión. Pasan de la mano con esas autolesiones que se hacen en sus hogares. Un abuso deja marcas para toda la vida. Y hoy Dios quiere tratar eso. Avancemos, hermana María Paz. En nuestra lectura conocemos parte de la historia de Mefiboset. Y por favor digan conmigo esto: una marca para toda la vida. Conocemos parte de la historia de Mefiboset. Y él aparece en medio del caos. El mismo día que quedó sin papá. Fue el mismo día que quedó sin abuelo. Y fue el mismo día que quedó lisiado. ¿Qué contexto no para aparecer en los planes? El mismo día que ya pierde a su papá. El mismo día que le avisan también de la muerte de su abuelo. Es el mismo día que le avisan que ya no iba a poder caminar nunca más. Su vida por completo quedó marcada por diversos motivos. Y a la iglesia hay gente que llega en medio del caos. Y aquí está la respuesta para aquel que lo necesitaba. ¿Por qué el Señor aparece en mi vida? Pareciera ser que me creó para venir a sufrir a la tierra. Pareciera que me creó para tener dolor. Pareciera que me creó para que desde chiquitito me costara. Pero ¿saben quién fue a sí mismo? Mefiboset. Una vida marcada por el dolor, marcada por los traumas. Su vida iba de fracaso en fracaso, cada vez más hundido, cada vez más hundido, cada vez más triste, cada vez más destruido. Cuando parecía que la vida se desmoronaba, no sabemos cómo Dios nos llamó a los que estábamos en ruina. No sabemos cómo, en qué momento habrá sucedido. Ya hay quienes nunca lo han entendido hasta el día de hoy, como yo. ¿Por qué fui yo, Señor? ¿Por qué no habrá sido alguien sin TDA? ¿Por qué no habrá sido alguien sin depresión? ¿Por qué no habrá sido alguien sin pensamiento suicida? ¿Por qué no habrá sido alguien que no tuviera avaricia en el corazón? ¿Por qué no fue alguien que no tuviera adicción a la pornografía? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor?
Miren, fíjense en Mefiboset, una vida marcada por el dolor. Tengo heridas, tengo dolor o pecados, tengo vicios, debilidades, pero en medio del caos, ¿quién aparece? Jesús. Si Mefiboset le hubiéramos dado la oportunidad de hablar, él le hubiera dicho, yo no sirvo. Mi vida está muy marcada para servirle a Dios. Pero en ese contexto, quien aparece es el Padre Eterno. De un día para otro, Mefiboset ya no tenía papá, ya no tenía abuelo y ya no podía caminar. 3 marcas en un solo día. Sin duda alguna, su vida había cambiado para siempre. De hecho, era conocido como el lisiado de los pies. Así lo llamaban, así lo mencionaban. No lo llamaban por su nombre, lo llamaban por su trauma. No lo llamaban por su nombre y apellido, lo llamaban por lo que lo dejó en ruinas. Aleluya. Y miren, la palabra lisiado proviene del latín, lacierie, y se refiere a alguien que tiene una lesión permanente o irreversible. Vuelva a traer, hermana María Paz. Marcas permanentes. Amén. Volvamos adelante. ¿Y por qué era conocido Mefiboset? Por esa marca permanente, irreversible. Especialmente en la extremidad. Algunos sinónimos de lisiado son impedido, imposibilitado, inválido. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos jóvenes y señoritas así que se sienten inválidos espiritualmente, se sienten imposibilitados. Nunca voy a ser una mejor señorita, nunca voy a ser un mejor varón, nunca voy a ser un mejor ministro. ¿Sabe quién es usted? Es Mefiboset. Y Mefiboset tiene que tener un encuentro con Dios. Mefiboset era conocido como el lisiado de los pies. Lo llamaban por su marca, lo llamaban por su dolor, lo llamaban por su trauma, lo llamaban por esa marca que no buscó. Y quiero ser clave en esto, lo llamaban por esa herida que no buscó. Esa marca que tampoco merecía. Lo llamaban por esa marca que otro causó. Lo llamaban por esa marca que llegó a quedarse toda la vida en su vida. Y como lo llamaban, de esa forma avancemos, hermana María Paz. Hoy día queremos decir lo siguiente con la ayuda del Espíritu Santo y griten conmigo fuerte esto. Mefiboset no tiene la culpa. Más fuerte, alguien tiene que escucharlo. Todo sucedió muy rápido. Él tenía solo 5 años cuando su vida cambió. No tenía idea, aún no razonaba del todo. No comprendía muchas cosas de la vida, pero su vida se destruyó sin buscarlo o merecerlo. Él nunca se había imaginado que iba a quedar lisiado a los 5 años, pero otro llegó a dañarlo. ¿Sabe qué tienes que escuchar hoy, Mefiboset? Tú no tienes la culpa. Fíjense lo que dice 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Y su nodriza le tomó y huyó. Fíjense aquí. ¿Quién fue? Vamos, métanse conmigo en esto. ¿Quién fue? Lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué pasó? ¿A quién se le cayó? Ayúdenme, vamos, ¿a quién se le cayó? ¿Y qué sucedió? Quedó cojo. Y luego nos presenta, este hombre era Mefiboset. Miren, en la palabra, en la Biblia, la palabra nodriza se refiere a una mujer que cuida y amamanta a una criatura que no es suya. En la antigüedad existía mucho esto, incluso hasta el día de hoy se pueden ver como nanas o en otros términos. Pero en la antigüedad existía de esta manera, que eran mujeres que su única función era 3 cosas: cuidar, proteger y criar. Tenían esas 3 funciones: cuidar, proteger y criar. Esta nodriza, ¿qué estaba haciendo con Mefiboset? Lo estaba cuidando, protegiendo y criando. Y esta nodriza, en su buena intención de cumplir su función y hacer lo que creía correcto, le destruyó la vida a un pequeño Mefiboset.
¿Quién era la responsable de las heridas de Mefiboset? No era Mefiboset. Por eso hoy hemos venido con la ayuda del Espíritu Santo a traer este recordatorio. Tú no tienes la culpa. La responsable era la nodriza. Y esto es profundo, porque la nodriza era quien le tenía que cuidar, pero le arruinó la vida. La nodriza era quien le tenía que proteger y no dañar. La nodriza representa esa figura de protección, representa esa figura de autoridad, representa esa figura paterna, materna. Representa esa persona que se supone que podías confiar, pero cometió un error que generó traumas y dolor en Mefiboset. Una psicóloga española llamada María Gutiérrez comparte un dato concreto respecto a sus pacientes que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Ella escribe que quienes logran sobrevivir a situaciones de abuso sexual a menudo luchan con sentimientos de miedo, tristeza y vergüenza. Y escuchen, y se culpan a sí mismos por todo lo vivido. La culpa es una de las emociones más difíciles de trabajar. Los pacientes de esta española psicóloga, en relación a la culpa, los pensamientos que vienen en forma de cuestionamiento son estos: ¿por qué no luché más? ¿Podría haberlo evitado? ¿Por qué no dije o hice nada? ¿Por qué permití aquello? Otros pensamientos van dirigidos a criticar una parte de su personalidad. ¿Por qué soy tan patética y débil? ¿Por qué soy tan ingenua, tan ingenuo? ¿Cómo pude ser tan tonta? Hay algo malo en mí. Dicho esto, lo tercero que quiero que hoy me ayuden nuevamente a repetir es esto: Mefiboset, tú no tienes la culpa. Vamos, más fuerte, esto es espiritual. Hay un espíritu inmundo que tiene que huir de aquí. En el nombre de Jesús, díganlo. En Deuteronomio 21 y 22 se establecen diversas leyes, incluidas sus consecuencias. Pero atenta a lo que dice el capítulo 22, versos 25 y 26. Si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harán nada. Más a la joven no tendrá consecuencia, la joven no tendrá responsabilidad, no le hará nada porque no hay en ella culpa. Amén. Ana María Paz, avancemos. Dije al principio, él tenía solo 5 años cuando su vida cambió. No tenía idea, aún no razonaba del todo. No comprendía muchas cosas de la vida, pero su vida se destruyó sin él buscarlo o merecerlo. Hermana Fabiola, hermana Florencia, si me ayudan, por favor. Pero qué bueno es el Señor, porque Mefiboset nunca había buscado esta herida, nunca había buscado este trauma. Nunca había buscado que le hieran de esta manera. Sí, un poquito, por favor. Y qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio de una historia de traumas aparece el Señor Jesucristo para cambiar la trama de la historia. Hermano Cristian, venga para acá, por favor, con su Biblia. Y deje su Biblia aquí mientras y ayúdeme con esta sillita a ponerla alrededor de la mesa. Amén. Y luego me busca el Salmo 23, versos 5 y 6. Esa silla, póngala alrededor de esta mesa. Aparece el Señor Jesucristo en un contexto oscuro. Aparece en un contexto de dolor, en un contexto de traumas, en un contexto de lloro, para cambiar la trama de la historia. Cuando parecía que todo había sido orquestado para morir, sin esperanza, sin sanidad, sin crecimiento, aparece el Rey. Y no sé ustedes, pero al menos yo puedo testificar que Jesús apareció a tiempo.
Cuando debería haber muerto, cuando debería haber sido condenado por mis pecados, apareció el Rey de Reyes. ¿Cuánto ha aparecido el Señor Jesucristo en su vida? Cuando quise suicidarme, apareció Jesús. Cuando quise dar todo por perdido, apareció Jesús. Cuando no merecía perdón, apareció Jesús. Cuando debería haber sido clavado, aleluya, yo en una cruz, apareció Jesús para dar su vida por mí. Cuando no merecía absolutamente nada y mis pensamientos me querían matar, apareció Jesús. Aleluya. Y apareció para cambiar mi vida y como estaba escrita mi historia. Y en nuestra lectura el rey David, que es el mismo que escribe los salmos, es usado como un canal de bendición para otros. Pero en ese contexto representa al más grande rey, al Rey de Reyes. De David mismo el Señor dice: he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ya adivinen quién aparece con Mefiboset para tratar sus asuntos de trauma. El mismo David, aquel que tenía el corazón como el Señor. Romanos 15, verso 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Saben por qué se escribió de Dina? ¿Saben por qué se escribió del levita y su concubina? Una mujer que fue violada toda la noche por muchos hombres. ¿Saben por qué se escribe de Mefiboset? Para tu consolación. Se escribe de Dina, una muchacha que fue violada, para tu consolación. Pasó lo que pasó, para tu consolación, para nuestra esperanza. Y el Señor aparece en la vida de Mefiboset para tratar con él en un lugar muy especial. Ana Tabita, yo sé que no te va a molestar conmigo, pero ayúdame. Y el rey llama y le dice: habrá alguien que esté con trauma. Y por eso este asunto no es tan solo del abuso sexual, es de trauma en general. Habrá alguien que perdió a papá, a mamá, que tuvo que criarse solo y que tiene trauma, llámenlo. Habrá alguien que tiene dolor, llámenlo. Habrá alguien que fue abusado sexualmente, llámenlo. Hay un lugar donde lo quiero traer. Siéntate aquí. Lo quiero traer a mi mesa. Quiero que todos vean algo especial que quiero hacer con Mefiboset. El Señor aparece en la vida de Mefiboset para tratar con él en un lugar muy especial. En la mesa somos iguales. En la mesa yo y Tabita, bajo el mantel, somos lo mismo. No se ven las marcas de ella, no se ven mis marcas. En la mesa ambos podemos compartir. En la mesa nuestros traumas quedan atrás. En la mesa papá nos sirve un plato que sana nuestra herida. ¿Y saben que esto es poderoso? Porque si nosotros nos ponemos como a imaginar cómo habrá sido todo, la Biblia dice que su nodriza vino y lo tomó apresuradamente, ¿cierto? Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde lo cuidaba la nodriza? En casa. ¿Qué hay en casa? Habitaciones, hay camas, hay cocina, hay mesas, hay sillas, ¿cierto? No sabemos cómo, la Biblia no nos da ese detalle, cómo habrá sido que se le cayó el niño. Posiblemente se tropezó, posiblemente chocó con una pared, algo habrá pasado en ese espacio. ¿Y saben dónde Dios trata la herida de Mefiboset? En el mismo lugar donde se cayó. Posiblemente ya no estaba en la misma casa, ahora el escenario físico, la ciudad era otra, pero el espacio físico era muy similar. Mefiboset en casa quedó lisiado. Y cuando preparan una mesa y el Señor Jesucristo lo trae a una mesa a través del rey David, ¿dónde lo trae? En la misma casita. Y Dios ocupa, y esto es tremendo detalle de nuestro Señor, porque Él ocupa los mismos lugares físicos donde fuimos dañados,
Ocupa los mismos lugares físicos donde quedamos con trauma para sanarnos. Ocupa el mismo escenario, el mismo contexto para ahora cambiar nuestra historia. Y en Mefiboset fue una mesa donde le hicieron sentir que era hijo. Una mesa donde le hicieron sentir que no era un lisiado de por vida. Una mesa donde le hicieron sentir un nuevo concepto de la vida. Hay alguien que me quiere tener en su mesa. Mefiboset decía, ¿quién soy yo? Ya que hay muchos jóvenes y señoritas que vienen a la iglesia así, ¿quién soy yo para pasar? Se sirve la mesa delante, el Señor nos trae pan y vino y ahí están en su silla. ¿Quién soy yo? No, soy tan pecador, yo no puedo participar de la mesa. Tengo tantas debilidades, yo no merezco tomar esa copa. Pero Dios toma a Mefiboset y le dice, tú sí sirves para sentarte en esta mesa. Mefiboset decía, yo soy un perro muerto. Yo debería comer las migajas que caen de la mesa. Pero el rey le dice, no, Mefiboset, este es tu lugar. Esta mesa es tu lugar. Yo quiero que comas conmigo en la mesa. Aleluya. Mefiboset era una mente llena de cuestionamientos, de menosprecio y de traumas. Pero esa mente, ese corazón traumado, dolido, Dios lo trajo a sentarse a la mesa. Ese corazón lleno de cuestionamientos, Dios lo trajo a sentarse a la mesa. Y miren el verso 13 que leímos. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Ahora ya no estaba en Lodebar. Y sé que aquí hay jóvenes que entienden qué significa Jerusalén. Por tiempo no lo vamos a tomar, pero Jerusalén indica algo especial. El verso 13 en nuestra lectura nos dice que ahora Mefiboset ya no vivía en esa tierra sin esperanza, dañado. Ahora Mefiboset estaba en Jerusalén. Y fíjense en este detalle, porque comía siempre a la mesa del rey. Ese era el lugar que nunca nadie lo había invitado. Y la Biblia nos da un detalle. Estaba en Jerusalén, estaba en la mesa, pero seguía lisiado, hermano Cristian. ¿Sabe qué nos indica eso? Habrán días en los que vengamos a la iglesia, nos vamos a sentar a la mesa y van a seguir a veces esos pensamientos intrusivos. Van a venir todavía esos pensamientos a tu corazón diciéndote, fuiste abusada, deberías ser ninfómana, fuiste abusada. Deberías tener muchos hombres con los que acostarte. Fuiste abusado, tienes un trauma. Este no es tu lugar. Pero el detalle principal es este. Mefiboset ahora estaba en la mesa y no en cualquier lugar. Estaba en Jerusalén. Hermano Cristian, por favor, lea el libro de Salmos capítulo 23 del verso 1 al verso 6. En el nombre del Señor Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Sabe qué escribe el mismo salmista ahora? Para poder concluir todo esto, hay una mesa aderezada en presencia de mis angustiadores. ¿Saben qué significa eso? Nuestros enemigos van a ver cómo el Señor prepara mesa para nosotros.
Nuestros enemigos que nos rodean van a ver cómo el Señor me sienta en una mesa junto a Tabita. Mis enemigos van a ver cómo Él me consuela en una mesa preparada. Mis enemigos van a presenciar cómo el Señor consuela mis heridas en una mesa que Él ha preparado para mí. Y el verso 6 termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán el resto de mis días. Y esto el Señor me lo entregó ayer. ¿Sabe qué ocurre cuando alguien se sienta en la mesa? Entiende qué es lo que nos va a perseguir. No van a ser el dolor a nuestra mente, no van a ser los traumas, no van a ser la herida. Lo que nos va a perseguir de por vida será el bien y la misericordia. No tendré que lidiar por el resto de mi vida con los traumas. Tendré que venir a la iglesia todos los días cargado con dolor. No, el bien y la misericordia me van a seguir, aleluya, hasta la eternidad, hasta que Él venga, y voy a estar en el gozo eterno. Quedará atrás el dolor, quedará atrás el sufrimiento, y ahora ya no estaré sentado en esta mesa física, estaré en la gran boda, en una mesa preparada que Él tiene para los escogidos. Vaya. Oh, qué glorioso es el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien que también se quiera sentar en esta mesa? Me ayude prendiendo la luz. Hermana Josefa, estamos bien, está ahí. Jesús le bendiga.